porque así ustedes van a poder ir entendiendo a medida que van pasando los temas. Entonces, ¿qué es la forrajicultura? Entonces, la forrajicultura, como lo dice ahí, es la ciencia y el arte en la producción y manejo de los pastos. ¿Por qué decimos que es un arte? Porque esta involucra lo que es actividades culturales. ¿A qué me refiero con esto? Actividades culturales, bueno, la verdad. ¿A qué me refiero con actividades culturales? Actividades culturales es el manejo que nosotros hacemos en los potreros. Entonces, estas actividades culturales dependen de la actividad humana. Entonces, decimos que es un arte porque no necesariamente hay que tener o necesita de un conocimiento científico, sino que puede ser de conocimientos empíricos que tiene esa persona y que se van transmitiendo de generación en generación. ¿Sí? Okay. Son conceptos bastante sencillos. ¿Qué es el pasto? Es todo material vegetal que se ofrece al animal a través del pastoreo. Entonces, generalmente decimos a las gramíneas, las llamamos, decimos que ese pasto son gramíneas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son las gramíneas? Es un grupo de plantas que, como ya ustedes saben, los animales también están ubicados, están clasificados taxonómicamente. Igual pasa con las plantas. Entonces, empiezan quizás filum o orden, suborden, grupo, subgrupo. Cuando llegamos a la familia, entonces vemos esta parte que está acá, que son las gramíneas. Más recientemente se les da el nombre de, o se les da el nombre de Poaceae. Pero si decimos gramínea, no está mal. Entonces, muchos algunas de esas gramíneas, podemos decir, mencionar un ejemplo, como es el cadillo bobo. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Sí lo conocen? ¿Le suena? El que no lo conozca, que se asome y ahí va a haber bastante cadillo. Entonces, ese pasto, porque es un pasto, ese pasto que llamamos cadillo bobo y que se extiende por toda la ciudad universitaria, no sé, cuando van en la caminería o algo, no se les pegan en el jean. Bueno, ese es el famoso cadillo. Entonces, ese es una gramínea. Es más, este es cadillo. Esa fotografía. ¿Pasa que está bueno? Eso es una gramínea. Entonces, la mayoría de las especies más importantes tienen esa estructura igual a la del cadillo. Ella tiene un crecimiento más joyoso, de donde tiene un punto de crecimiento de donde salen las hojas, tienen hojas lanceoladas, forma de lanza. Y igual, así vamos a ver que quizás la guinea, a lo mejor si no conocen el cadillo no van a conocer la guinea porque quizás no han salido a práctica o algo, ¿no? Bueno, aquí también hay guinea, pero en menor cantidad. La cantidad se ve limitada. Entonces, tiene esa misma estructura, ese mismo tipo de crecimiento, ¿verdad? Macollosa, también es una gramínea. Entonces, ¿qué pasa? El animal entra, ¿verdad? El animal entra adelante. Sí. El animal entra al potrero,
y él va a consumir algunas especies, otras no. ¿Sí? ¿Por qué? Por palatabilidad. ¿Saben lo que es palatabilidad? Otro concepto nuevo. ¿Cómo? Ajá. Degustación, gusto, que al animal le gusta. O sea, sabor, ¿verdad? Entonces, quizás algunas especies tengan mala palatabilidad y al animal no le gusta. Por supuesto, el animal no va a tener el mismo gusto de nosotros, ¿verdad? Entonces, él entra y va, quizás come aquí, come allá, consigue unas especies que tengan algunas gramíneas, que sean de buen valor biológico, que tengan abundante proteína, pero quizás vemos que él de pronto saca la cabeza por allá por la cerca, teniendo aquí bastante material, y saca la cabeza por allá por la cerca, agarrar una rama por allá. ¿Por qué? Porque él, en su ignorancia, él sabe que de eso él necesita para hacer su dieta. ¿Sí? Para hacer su dieta. Entonces, quizás se estira por allá y agarra un árbol. ¿Conocen el matarratón? ¿Sí? Okay. Entonces, el matarratón es una leguminosa de tipo arbóreo. ¿Okay? Entonces, son ricas en proteínas. Y entonces, el animal, en esa forma de hacer su dieta, él viene y agarra una rama por allá y consume esa planta, que sería una leguminosa. Entonces, cuando hablamos de eso, bueno, ya les mencioné que él entra en el potrero. ¿Y qué es un potrero? Es un área de pasto cercado. Entonces, todas esas especies que tengan, por las cuales el animal tenga predilección, ¿verdad? Entonces lo podemos llamar pasto y que las vamos a conseguir en el potrero. ¿Sí? Ok. Entonces, al potrero también lo podemos llamar ecosistema pastizal. ¿Sí? Ok. Donde interactúan especies animales y vegetales, que a medida que se van intensificando las investigaciones, vemos como esa microflora y esa microfauna que se encuentra en el potrero aportan a ese ecosistema pastizal. ¿Sí? Entonces, potrero es un área de pasto cercada, así sencillito. Ajá. Entonces dijimos que pasto es todo material vegetal que se ofrece al animal a través del pastoreo. ¿Cuál es el pastoreo? Cuando él sale al potrero a buscar esa alimentación. ¿Sí? Ya dijimos que esa alimentación puede estar compuesta de gramíneas y leguminosas. Algunas especies, quizás más importantes, de mayor calidad, son más palatables, ¿verdad? Otras, su palatabilidad no es buena y el animal no las consume. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con forraje. Si se fijan, es igual un material vegetal procesado que se ofrece al animal entabulado o semi-entabulado. ¿Saben qué es estabulado y qué es semi-estabulado? ¿No saben lo que es? ¿Sí? Sin miedo. ¿Saben o no saben? Porque si no, yo se lo explico. Si me dicen que no saben, yo se lo explico. Estabulado quiere decir que está en confinamiento, o sea, está en un corral, ¿verdad? Y yo le voy a proveer esa dieta al animal. Es decir, esa comida, esa alimentación, yo la preparo, voy, se la llevo al animal y le digo, esto es lo que te va a comer. ¿Sí? Semi-estabulado quiere decir que parte de esa dieta yo se la llevo
al corral, él va a comer en el corral, pero también va a salir a pastoreo. ¿Ok? Entonces, forraje, las diferencias entre pasto y forraje. Los dos son material vegetal, ¿verdad? Pero este es procesado. Aquel se ofrece al animal a pastoreo. ¿Por qué? Porque él sale a buscarlo al potrero. El forraje, no. El forraje yo se lo proveo, esa dieta, yo se la proveo al animal, estando estabulado o semi-estabulado. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Ahora, es importante mencionar que ese pasto, como ya les dije, o sea, si el animal no sale a buscar al potrero, es un ser vivo, ¿verdad? Y yo debo tratarlo como un ser vivo que es. Entonces, si yo, digamos, hago un pisoteo excesivo, o sea, yo dejo que meto un lote de animales, no sé yo, en esta parte de un tamaño como el del salón, un potrero, y yo meto aquí 100 vacas, 100 por 400, son 40.000, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener un pisoteo excesivo. Aparte de eso, el animal va a defoliar porque él va a comer esa planta. ¿Qué pasa con la planta? Las plantas para hacer fotosíntesis, ¿qué necesitan? ¿Ah? Ajá, aparte. Hace la fotosíntesis. ¿Ah? No sé si el dióxido de carbono, creo. Todo eso está bien, pero las hojas. Si el animal va a defoliar la planta, si hago un sobrepastoreo, entonces va a quedar así, sin hoja, ¿verdad? Entonces, la planta, para el rebrote, ¿verdad? Ella acumula unas sustancias de reserva en la raíz, ¿sí? Para que se dé el rebrote. Entonces, si yo hago un pastoreo, ¿verdad? El animal viene de folio de la planta, la comió, ¿verdad? Yo saco los animales y con esta sustancia de reserva, eso es lo normal, ¿no? Con esas sustancias de reserva que están en las raíces, va a ocurrir el rebrote, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo veo que ya esas hojitas verdes están ahí, yo vengo y vuelvo a meter los animales y hago un sobrepastoreo. Las sustancias de reserva que estaban en las raíces no va a dar tiempo a que se vuelvan a concentrar, que se vuelvan a reproducir, ¿verdad? Porque se reproducen a través del sol, se producen los fotoasimilados y esos fotoasimilados son los que se producen esa energía o esos carbohidratos que necesita la planta para que ocurra de nuevo el rebrote. Pero yo no di chance a que se acumularan esas sustancias de reserva en la raíz y vuelvo a meter los animales. Entonces, los animales vienen y se van a comer estas hojitas de acá, ¿verdad? Entonces, ya no hay sustancia de reserva para que ocurra un nuevo rebrote. Entonces, a esa planta le va a costar más. Estoy atentando contra la planta, puede morir. Estoy atentando contra la planta, puede morir. Entonces, eso que tengo, entonces, me va a tocar restablecer de nuevo ese pastizal. ¿Cierto? Me va a tocar de nuevo restablecer ese pastizal. Y eso cuesta dinero. Entonces ya eso sería un mal manejo. O por lo menos yo meto a los animales y dejo que se coman todo y que se coman
esa sustancia de reserva, es decir, que el nivel del suelo sea menor quizás a 20 centímetros. Ellos van a consumir esa sustancia de reserva. Estoy atentando contra la planta. O sea, hice un mal manejo. ¿Sí? Entonces, lo normal es, cada pasto tiene un periodo de descanso, tiene un periodo de ocupación. Entonces, yo debo respetar esos periodos, ¿verdad? Para que no ocurra ese sobrepastoreo, para que la planta pueda acumular esa sustancia de reserva en las raíces y en los tallos y pueda ocurrir el rebrote. ¿Okay? ¿De dónde obtienen los nutrientes las plantas y de dónde obtienen los nutrientes los animales? ¿Quién? Las plantas obtienen nutrientes del suelo, principalmente. Ajá. Y los animales lo tienen de la planta. Entonces, no debemos de perder de vista esta triada que vemos acá. Suelo, planta, animal. ¿Sí? ¿Entendido? ¿De dónde obtienen los nutrientes las plantas? Del suelo. ¿De dónde obtienen los nutrientes los animales? De la planta. Entonces, si yo tengo un suelo, digamos, deficiente en fósforo mineral, ¿no? Si yo tengo un suelo deficiente en fósforo, ¿cómo va a ser la dieta de ese animal en cuanto a fósforo? Deficiente, ¿verdad? Porque entonces la planta tampoco va a tener esos requerimientos de fósforo para cubrírselos al animal. Entonces esa dieta va a ser deficiente. El fósforo actúa en un proceso fisiológico del animal, que es el proceso reproductivo, ¿verdad? Entonces voy a tener problemas reproductivos en mi finca. Entonces, ¿qué debo hacer? De alguna manera, ya yo sé que ese suelo es deficiente en fósforo y yo tengo que proveérselo al animal de alguna forma. ¿Sí? Bien sea de forma parenteral, bien sea dando minerales al animal. ¿Sí? Entonces, no debemos perder de vista esta triada: suelo, planta, animal. Ahora, ¿qué efectos hace el animal sobre el suelo y sobre la planta? Ya dijimos, sobre la planta la va a defoliar. Eso es lo característico. Ahora, depende de nosotros que sea con buen manejo o mal manejo. Ya les dije que existen periodos de ocupación, periodos de descanso, ¿verdad? Que se deben respetar. ¿Sí? Así como también la carga animal. La cantidad de animales que puede tener en cierta cantidad de terreno. Claro, también, igual, ya que lo mencionaste. ¿Qué pasa? Yo no quiero ir muy profundo porque eso lo vamos a ver en el tema 8 y todavía estamos bastante lejos. Ok, entonces, pero ya que lo mencionaste, sí, también tiene que ver la carga animal, la superficie efectiva de pasto que tengamos en la finca, presión de pastoreo, pero no me voy a ir muy allá porque, Entonces, otra cosa, el animal me aporta materia orgánica. ¿A través de qué? De las excretas. Okay. Entonces, yo les dije anteriormente que el animal, la dieta, cómo iba a ser en cuanto a fósforo. Entonces yo vengo y le proveo al animal esos minerales, digamos. Agarramos tal, bien sea de forma parenteral o agarro unos sacos de minerales, los mezclo con sal en grano, melaza, tal, y se los doy al animal. O cuando les voy a
a proveer su alimento, ¿verdad? Le agrego minerales a ese alimento. ¿Sí? Ok. Entonces, todo ese mineral que yo le estoy dando al animal, ¿es 100% asimilable o no? No, ¿verdad? Él va a asimilar un porcentaje. ¿Y qué va a pasar con el resto? Lo excreta. ¿A dónde va a ir ese mineral que con las excretas? ¿A dónde va a ir? Al suelo. ¿Y del suelo? Al palo. Volvemos a lo mismo. Con la teada. ¿Sí? Ok. Entonces, por supuesto, no todo lo que deja el animal, ya les dije que es bueno, ¿verdad? Hablamos de la defoliación de la planta. Y depende de nosotros que haya un buen manejo, de que no haya el sobrepastoreo, de que el animal que no haya compactación en el suelo, que eso lo vamos a ver en el tema número 2, porque entonces yo puedo también estar afectando ese suelo, ¿sí? Entonces por eso les digo, no todo lo que deje el animal es bueno. Fisiología vegetal es la ciencia que estudia los cambios físicos y químicos que ocurren en el organismo vegetal. Eso no es mayor. Y maleza, que lo vamos a ver en el tema de maleza, plantas o conjuntos de ellas que crecen en lugares y épocas donde no se desean. ¿Qué pasa con las malezas? Cuando yo hago un sobrepastoreo o cuando yo estoy atentando en contra de la estabilidad de ese pastizal, vienen esas plantas que no son tan productivas, que no son de menor calidad, ¿verdad? Y ocupan ese espacio que anteriormente estaba ocupado por pasto. Porque si yo hago un sobrepastoreo, entonces le van a ganar la competencia, las malezas le van a ganar la competencia a ese pasto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros debemos intervenir, ¿sí? Ya sea haciendo un control de maleza, más adelante lo vamos a ver de qué forma, con productos químicos, con actividades culturales, de diferentes formas. Ajá. Ahora, llegamos a los factores. Factores que afectan la producción de pasto. Estos factores pueden afectar la producción de pasto de manera bien sea positiva o negativa. Y tenemos dos, los estáticos y los dinámicos. Estáticos, que no los puedo controlar. ¿Cuáles puedo controlar? Los dinámicos. ¿Por qué? Porque se encuentran los antropógenos, que es la actividad humana, o sea, el hombre, y los bióticos, que son los grupos de animales y plantas. ¿Sí? Ahora, dentro de los estáticos tenemos el clima y los suelos. De los suelos no voy a hablar mucho porque lo vemos en el tema número 2. Vamos a concentrarnos acá, en lo que es el clima. Decimos estático y mal llamado estático porque eso, digamos, puede cambiar. O sea, el clima es muy dinámico. O sea, yo puedo tener, no sé, 38 grados, 37 grados a las 12 del mediodía, digamos, a la sombra, y puedo tener, no sé, 30 grados en la noche, y ahí hubo una dinámica, o sea, ya ahí cambió. Si no es en nuestro país, en otro país, también, en verano voy a tener una temperatura y en invierno puedo tener otra.
Entonces, pero bueno, no. Estático que no lo puedo controlar. ¿Sí? Entonces tengo el clima, precipitación, temperatura y fotoperiodo. El más importante, no es que los demás sean menos, o sea, no sean importantes, ¿no? Pero el más importante es la precipitación, que es la humedad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se acumula el agua en el suelo? Ya que hablamos de que de En las aquello. porosidades del suelo. ¿Dónde? En las porosidades del suelo. Exacto. Ajá. Pero, ¿y qué hay en el suelo? ¿Cómo se llama? Le decimos solución del suelo, ¿verdad? Le decimos solución del suelo. Entonces, muchas veces, para que la planta absorba los nutrientes, necesitamos de esa humedad, ¿verdad? Digamos, los minerales, los fertilizantes, son sales. Necesitamos que esas sales se disuelvan en esa solución del suelo para que la planta los pueda tomar, los pueda absorber. ¿Sí? Igual pasa con los nutrientes, con todo. Entonces, la precipitación, esa agua se acumula en el suelo en forma de la solución del suelo. Pero eso lo vamos a ver en el tema 2. Entonces, ¿cómo evaluamos la precipitación? Precipitación, si saben, ¿verdad? Me estoy refiriendo nada de riego, me estoy refiriendo a la lluvia, ¿ok? O sea, también le decimos en secano. Cuando nos referimos y decimos en secano, quiere decir que nos estamos refiriendo que estamos trabajando con lluvia, o sea, nada de riego. Okay. ¿Cómo medimos la precipitación? ¿Ah? Sí, está bien, pero ¿en qué unidad? ¿Cómo la medimos? Centímetros de agua al año. ¿Cómo? Centímetros de agua al año. Ajá, la medimos en milímetros. La medimos en milímetros. Generalmente, lo primero que debemos medir, o podemos hablamos de magnitud cuando hablamos de milímetros por año. ¿Sí? Entonces, podemos tener que en una localidad puedan ser 600 milímetros al año, puedan ser 800 milímetros al año, 1200, 2400. ¿Sí? Eso va a depender del tipo de bosque, que ya lo vamos a ver más adelante. A eso nos referimos con la magnitud. ¿Con qué medimos eso? ¿Con qué medimos la precipitación? ¿Con qué? Con el pluviómetro, ¿verdad? Con el pluviómetro medimos la precipitación. Entonces, si nos dicen que son 600 milímetros al año, ¿verdad? Estamos hablando que existe una conversión de que esos 600 milímetros son 600 litros por metro cuadrado de superficie en ese año. ¿Ok? Entonces, de esta manera, sabiendo la magnitud, nosotros podemos agrupar, ¿verdad?, los diferentes tipos de pasto. Es decir, yo sé que en mi finca, supongamos, está en un bosque muy seco tropical, digamos así. Mi finca está en un bosque muy seco tropical porque está por debajo de los 800 milímetros al año. Entonces ya yo sé que en mi finca, o sea, hablo de bosque muy seco tropical, hablo de la parte de acá de Maracay, digamos. Entonces ya yo sé que en mi finca el pasto guinea no se produce, no se da. ¿Sí? Porque el pasto guinea necesita
precipitación por encima de los 1000 milímetros. Entonces ya yo sé que yo no puedo establecer ese tipo de pasto porque se va a morir, porque no va a tener la humedad que él necesita. Entonces de esa forma yo puedo agrupar los tipos de pasto que puedo establecer. ¿Ok? Intensidad, o vamos a distribución. Voy a pasar a la próxima explicación. Cuando hablo de distribución, estoy hablando de esta parte de acá. La hago con una gráfica, generalmente se hace con una gráfica, y me va a decir los meses secos y los meses lluviosos. ¿Le han puesto atención a qué meses llueve, Sí. qué meses no llueve? ¿Sí? ¿Cuáles son los meses lluviosos? Noviembre, diciembre. ¿Cómo? Noviembre, diciembre. Siempre llueve. Diciembre no tanto. No, eso no. Diciembre no tanto. Ya en diciembre va de salida. Ah, O sea, en la zona donde soy yo, sí es así. ¿Dónde? En Guayabo, esta de Zulia. Ah, bueno, pero es María Semprún para allá. Ah, sí, para allá. Ok. Pero ya eso es un bosque muy húmedo. Muy húmedo. Sí, es junto. Sí. Pertenece a la cuenca del lago de Maracaibo. Está bien. Pero es un bosque húmedo. Llueve muchísimo. Está quizás en los 2400, 2000 milímetros al año. ¿Verdad? Pero cuando hablamos de distribución, o sea, vamos a hablar generalmente zonas que sean como promedio. O sea, Claro. ¿ok? Zonas que sean como promedio. Entonces, tenemos periodo seco, que empieza en diciembre. O sea, en diciembre ya están las lluvias cayendo, ya casi no llueve. Entonces, el periodo seco para nosotros empieza en enero y termina en marzo. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué pasa? Que en el bosque, bueno, no, ya va, no me voy a adelantar. Enero a marzo. Entonces de ahí empiezan lo que son las lluvias, o deberían empezar lo que son las lluvias. A veces se atrasan un poquito, tal, pero ok. Entonces tenemos mayo y junio. Aquí lo pueden ver, menos mal que no raya hoy, porque mayo y junio, donde se concentra el pico de lluvia. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Así no lo puedo rayar. Mayo y junio. Se concentra el primer pico de lluvia. Entonces, como distribución en la cuenca del lago de Maracaibo, decimos que es una gráfica de tipo binomial. ¿Por qué es binomial? no me acuerdo, yo lo vi, pero no me acuerdo. Exacto, porque tenemos dos picos de lluvia. Entonces, por eso la llamamos de tipo binomial. ¿Sí? Ok, entonces el primer pico sería en mayo-junio, el segundo pico sería septiembre-octubre, segundo pico de lluvia, septiembre-octubre, y acá, julio-agosto, sería periodo seco, corto, que no sé si lo han escuchado, el veranito San Juan, ¿no? Julio-agosto le dicen al periodo seco corto el veranito de San Juan. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo planificar, porque voy a saber cuáles son los meses de lluvia, cuáles son los meses secos. Entonces, yo puedo planificar esas actividades que voy a hacer en la finca. ¿Sí? Supongamos, para fertilizar, ya les dije que necesito que haya humedad en el suelo. Entonces, lo tengo que hacer en tiempo de lluvia. ¿Sí? Para aplicar un herbicida, yo necesito que sea en tiempo de lluvia. ¿Por qué? Hay una estructura en la planta que yo necesito que estén abiertas, están en las hojas, y es donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿verdad?, de la planta.
Entonces, cuando hay lluvia, la célula de la planta está turgente, ¿verdad? La célula vegetal está turgente. Entonces, ¿qué dijimos que pasaba con la fotosíntesis? Hay intercambio de gases, ¿verdad? O sea, se produce. ¿Qué se produce? Oxígeno, ¿verdad? Y la planta utiliza CO2. Exacto. La planta utiliza CO2. Entonces, como el oxígeno no se utiliza, va a estar en mayor concentración en la célula, en la célula, y pasa de mayor concentración a menor concentración en forma de gas. Y igual pasa con el agua. El agua la absorben por las raíces, el agua la absorben por las raíces, viaja por los tallos, por el xilema, en un solo sentido, ¿verdad? Y entonces, en forma de vapor de agua, la expulsan por las hojas. ¿Sí? Ajá, entonces, ya me desvié bastante allá con lo de la... Entonces, la gráfica decimos que es la... ¿Qué estamos midiendo ahí? ¿Cómo? Distribución. Ok. Entonces, ya medimos lo que es la magnitud, la distribución, ahora vamos a la intensidad, ¿verdad? Digamos, la intensidad la medimos en milímetros, digamos, por hora. Entonces, ¿será igual que caigan 100 milímetros en una hora a que caigan 100 milímetros en 10 horas? No igual. ¿Por qué no igual? Se ahoga. Ajá, bueno. ¿Qué pasa? Aquí influyen unos factores que lo llamamos velocidad de infiltración, ¿verdad? Que es esa cantidad de agua que absorbe el suelo. Entonces, si caen 100 milímetros en una hora y la velocidad de infiltración del suelo, digamos, que es 10 milímetros por hora, ¿verdad? Entonces, el suelo absorbe 10 milímetros, ¿y qué va a pasar con los otros 90? Correntía, ¿verdad? Entonces, eso me puede producir una erosión hídrica, ¿sí? Porque esa velocidad de infiltración yo no la puedo violar, ¿cierto? Entonces, yo prefiero que me caigan posible esos 100 milímetros en 10 horas, ¿verdad? A que caigan en una hora. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitar esa erosión hídrica, digamos? ¿Qué puedo hacer? ¿Ah? Algunos pastos, ¿verdad? Yo trato entonces de mantener la cobertura del suelo, cobertura de pasto. Entonces, existen algunos pastos que tienen un crecimiento, yo les hablé del crecimiento macoyoso, ¿verdad? Entonces, ese crecimiento macoyoso, ¿qué pasa? Tengo una macoya aquí, no cubre el 100% del suelo. Tengo una macoya acá, tengo otra macoya acá, tengo otra macoya acá. Pero existe otro tipo de crecimiento, otros tipos de pastos que son decumbentes altos o decumbentes bajos. Esos que son decumbentes bajos, ¿verdad? Se utilizan mucho en las laderas, o sea, en montañas, ¿verdad? Porque ahí la correntía es mayor. Entonces, esos tipos de pastos se utilizan mucho en ese tipo de suelo porque ellos cubren casi el 100% del suelo. Entonces, ahí no va a haber escorrentía, ¿sí? No va a haber esa erosión hídrica. ¿Ok? Entonces, bueno, ya saben lo de la intensidad. Les voy a poner un ejemplo para que quizás lo entiendan mejor. ¿Qué pasa si yo te doy 6 hamburguesas? Te las pongo. Te las puedes comer, las 6 hamburguesas.
comer una todos los días, ¿verdad? Si te vas a comer una todos los días, te vas a comer las 6 hamburguesas. Ahora, si yo te doy las 6 hamburguesas y te digo, te las vas a comer en la cena, no te las vas a poder comer. ¿Por qué? Porque tu estómago no tiene la capacidad, ¿verdad? Te vas a llenar. Van los mecanismos de la saciedad, se disparan y hasta ahí llega. No te vas a comer más hamburguesas. No te vas a comer las 6 hamburguesas. Lo mismo pasa con el suelo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Temperatura. ¿Cómo afecta la temperatura a la producción de pasto? ¿Ah? Si es un ambiente muy hostil, no puede mejorar la temperatura. Escuchen la pregunta. Y en los exámenes hagan eso mismo. Lean primero bien la pregunta. Si posible, leanla 2 veces, 3 veces. Y después, cuando terminen de contestarlo, la vuelven a leer. ¿Sí? ¿Cómo afecta la producción de pasto? ¿Cómo afecta la temperatura a la producción de pasto? La producción. Si hay mucha alta temperatura, eso va a favorecer el crecimiento del pasto. En bajas temperaturas, si la temperatura es cero, no hay producción. Eso que dijo ella también. Los pastos tropicales a bajas temperaturas no hay producción de materia seca, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Nosotros comparamos 2 pastos y los comparamos en base a kilogramos de materia seca. Cuando la temperatura es baja, eso me afecta, el pasto no me produce nada, no me produce materia seca. En cambio, a altas temperaturas, eso favorece la producción de pasto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué es la temperatura? ¿Quién me dice qué es la temperatura? ¿No saben qué es la temperatura? El grado de ¿Cómo? El grado de calor, no del ambiente, o sea, es la manera en la que se mide el clima. ¿De dónde viene la temperatura? O sea, ¿de dónde viene eso? Sí, pero ¿cómo se produce la temperatura? ¿Ah? No, por cambio, o sea. Pero en la noche a veces no hay sol y hay calor. Ajá. Por el agua. Serio. Escuchen esta. ¿Le suenan los átomos? Obvio. Entonces, la vibración de los átomos, ¿verdad? Eso genera calor. ¿Sí? Y entonces, a mayor vibración de los átomos, hay más calor. Entonces, hay mayor temperatura. ¿Sí? Ok. Igual pasa con la energía. Con la energía pasa igual. ¿Sí? La energía, la vibración de los átomos, mayor temperatura, mayor cantidad de energía. ¿Sí? ¿Lo mismo? Ok. Ajá. Entonces, ya, ¿cómo medimos la temperatura? Grado. Sí. Existen ¿qué? 3 escalas. Centígrados. ¿Cuáles son? Centígrados Celsius, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Y en esas escalas las medimos. Generalmente nosotros utilizamos grados centígrados o Celsius. Fotoperiodo, ya les di el concepto prácticamente ahorita. Se lo acabo de decir. Vibración de los átomos. ¿Sí? Ah, otra cosa. Me olvidé decirlo. La bibliografía dice que por cada 100 metros, ¿a qué está relacionado la temperatura? A ver, ¿a qué está relacionado? Ajá. ¿Pero con qué está relacionado?
¿Qué pasa cuando yo voy por allá para la zona de los Andes? Frío. La altura. ¿Ok? La altura. Exacto, la altura. Entonces está relacionado a la altura, metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Entonces ustedes van a buscar, cuando estén investigando del trabajo, ¿verdad? Van a buscar y van a ver que les van a decir que el pasto tal tiene buena, no sé, adaptación o se adapta a los 1200 metros sobre el nivel del mar. Pero no les dice a 30 grados centígrados o a 40 grados centígrados. Les dice a 1200 metros sobre el nivel del mar, a 2400 metros sobre el nivel del mar. O sea, se lo relaciona en cuanto a la altura. Entonces la fisiografía dice que por cada 100 metros, ¿sí? Por cada 100 metros de altura, la temperatura disminuye 0.8 grados. ¿Sí? Ajá, fotoperiodo. Como les dije ya, el concepto de fotoperiodo. ¿Sí? Ajá, entonces, existen 4 estaciones. O digamos, primero, ¿dónde está ubicado Venezuela? Aquí. O sea, ¿qué más? ¿Quién piensa? En el liceo. Voy a regresar a estudiar en bachillerato. Ajá. Pero estamos estamos al norte del hemisferio sur. ¿Sí? ¿Es así o no? O yo me puedo equivocar, no sé. ¿Ah? No me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar. Estamos al norte del hemisferio sur. Ajá. Con respecto a la línea del Ecuador estamos. Lo dijiste ahorita. Pero ¿cómo se quita? Abajo, arriba, en medio, ¿dónde? ¿Sí? ¿Ah? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Con respecto a la línea del Ecuador, ¿estamos? Ajá. Estamos por encima de la línea ecuatorial. ¿Sí? Es decir, en la zona intertropical. Ajá. Entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Sí? Ok, esa es la ubicación, ¿o no? Ok. Entonces, tenemos 4 estaciones. ¿Cuáles son las 4 estaciones? Ajá. ¿Y eso es por qué? Porque hay las 4 estaciones. Esas se agrupan, 2 en una y 2 en otra. Solsticio y equinoccio. Ajá. ¿Por qué lo llamamos equinoccio? Ustedes ya saben esta clase. Que la noche es larga. ¿Ah? Que la noche el tipo de ruido es la mano. Equinoccio. X igual. ¿Ok? Bueno, pero ya va. O sea, yo lo leí. Está bien, pero ya va. Calma. Equinoccio. X igual. Los días y las noches son iguales. O sea, yo se los estoy explicando así para que no se les olvide. ¿Sí? X, equinoccio, X igual. Días y noches son iguales. ¿Sí? Solsticio, los días y las noches son diferentes. ¿Sí? Entonces, en el solsticio tenemos que depende de la estación. ¿Cuáles son las 2 estaciones que pertenecen al solsticio? Ajá.
Solsticio de verano, solsticio de invierno, equinoccio de y otoño, exacto. Primavera y otoño. Ok. Entonces, ¿cuál es el día más largo? O bueno, vamos a decir, la diferencia entre el día más largo y el día más corto, acá en Venezuela, representa o es una hora. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el día más largo? El día más largo, acá en Venezuela. 21 de junio. ¿Sí? Es el día más largo. ¿Y el día más corto? Así se lo aprenden más rápido, o sea, así se lo entienden más cuando ustedes mismos dan la respuesta. Ajá. El día más largo, 21 de junio. El día más corto, 21 de diciembre, exacto. Ajá, entonces, el 21 de junio, ¿en qué estamos? ¿En qué? No, el 21 de julio, ¿en qué estación? Ahora sí. Está bien, o sea, yo no lo estoy haciendo con la... Ok, está bien, es que tienen derecho a equivocarse. En el examen es que no hay derecho a equivocarse. Pero ajá, 21 de junio, ¿en qué estación estamos? ¿Ah? Solsticio de verano. ¿Verdad? Entonces después, eso es 21 de junio, ¿verdad? 6 meses después, saquen la cuenta. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 21 de diciembre. ¿Estamos en qué? Solsticio. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí. Ok. Entonces, luego, quedamos en solsticio de invierno. Luego, 3 meses después, fíjense, 3 meses después, ¿estaríamos en qué? Otoño. 21 de marzo. ¿Sería qué? Otoño. ¿Qué estación? Otoño. Ajá, pero es equinoccio de primavera. Y 6 meses más, llegaríamos a qué? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 21 de septiembre. Equinoccio. ¿Sí? Facilito. Eso es acá en Venezuela. ¿Sí? Ahora, si nosotros estamos en Argentina, ¿cómo es? ¿Ah? ¿Sí? Verano en diciembre. Entonces sería 21 de diciembre, ¿sería qué? Solsticio de verano. 21 de diciembre, solsticio de verano. Y para ellos es el día más largo. ¿Ok? Entonces, 6 meses, 21 de diciembre, 6 meses atrás entonces. Sería 21 de junio. Sería para ellos. Invierno. ¿Ah? Ahí dice invierno. Ahí dice invierno. Ajá. Solsticio de invierno. Lo que es para nosotros en diciembre, para ellos es en junio. ¿Sí? O sea, es lo contrario. Lo que es para nosotros en diciembre, para ellos es en junio. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, estaríamos en solsticio de, si estuviésemos en Argentina, estaríamos en solsticio de, no, en junio. Invierno, ¿verdad? Depende de la ubicación del Por lo que dije, por la ubicación de que nosotros estamos por encima de la línea ecuatorial. Ellos están por debajo. ¿Sí? Entonces, cambia
para nosotros o para ellos, igual, cambia todo. O sea, cambian las horas luz, cambian las estaciones, por eso cambian las horas luz. Ok, entonces, igual para los gringos, ¿sí? Los norteamericanos. Pasa igual para ellos, o sea, es como estamos nosotros. 21 de diciembre sería diciembre. Invierno. Ajá. Invierno, porque en Argentina es verano. Invierno, Eso lo digo. exacto. Sí. Ok. Entonces, se los voy a poner así. Mientras los gringos en diciembre están paliando nieve, ¿qué pasa con los argentinos? Se van para la playa. Sí, ¿verdad? Ok. Se van para la playa. Ajá. Y mientras los gringos en junio se van para la playa, los argentinos no están paliando nieve, pero sí andan con frío. Sí andan con frío. Bueno. Ok. Entonces, para que se les quede esa parte. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa con el fotoperíodo? Nosotros queremos producir mayor cantidad de maíz. ¿Qué pasa con el maíz? Es la base principal de la alimentación de los bovinos. Entonces nosotros queremos producir más, ¿verdad? Para que nuestros animales produzcan más. ¿Cierto? Ok. Entonces, pero hay dos factores. ¿Qué pasa con la producción de maíz? Los mayores productores de maíz, los que tienen el récord, digamos, o la mayor producción de maíz son 20.000 kilogramos por hectárea. 20.000 kilogramos de materia seca por hectárea de maíz. Y la tienen los norteamericanos, mexicanos, norteamericanos, ¿sí? Y los argentinos también producen 20.000 kilogramos de maíz. Nosotros, 10.000. ¿Por qué? Por el suelo. Tenemos, qué sé yo, 60 años, traemos de ella la semilla, traemos los fertilizantes, traemos los ingenieros y seguimos en 10.000 kilogramos de materia seca por hectárea. Pero yo quiero producir 20.000, igual que ellos. ¿Por qué no puedo producir yo 20.000 aquí? Pero no tiene tantos minerales en la tierra. ¿Ah? No tiene tantos minerales en la tierra. Aquí. No, debe Los ser. minerales yo se los agrego. Será el clima. Yo fertilizo. La digamos. cantidad de horas que se necesita en la planta. ¿Cómo? La cantidad de horas de lo que necesita la planta. Eso. Ah, Cantidades de horas luz que necesita la planta. Ello, la luz entra en forma oblicua. Aquí en Venezuela entra en forma perpendicular. ¿Sí? Entonces, ellos sacan el maíz quizás en enero o febrero. Y resulta que cuando la planta, ellos siembran el maíz, cuando la planta está llenando el grano de maíz, ¿verdad? A ellos les coincide que las horas luz, el sol sale a las 4 de la mañana y se oculta a las 9 de la noche. ¿Cuántas horas luz tiene? Muchísimas, ¿verdad? Y eso aquí no pasa. Todavía no hemos visto aquí que el sol se salga a las 4 de la mañana y se oculta a las 9 de la noche. ¿Cierto? Ok. Entonces, nosotros acá no tenemos la energía suficiente o esas horas luz que se transformen en energía para que la planta
asimilados son los que producen los carbohidratos para el llenado del grano de maíz. ¿Cierto? ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Conocen la planta de maíz, ¿verdad? ¿Sí? Ella tiene un crecimiento erecto. ¿Sí? Su tallo, su tallo, sus axilas, en las axilas salen las hojas y entre las axilas y las hojas salen las mazorcas. ¿Sí? Esa no era la planta de maíz originaria. Anteriormente, la planta de maíz, hace muchos años, el crecimiento era muy polloso, así como cariño. Entonces vinieron y hicieron los híbridos, transformaron eso, hicieron los híbridos. ¿Y qué pasa? Hicieron esta planta. Tiene hojas desde la base hasta arriba para aprovechar esa cantidad de horas luz. O sea, la hicieron a su manera, a su forma o a su condición. La hicieron a su condición. Sí, las adaptaron genéticamente La para que adaptaron a hicieran. su condición. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Yo no tengo que hacer una planta nueva no necesariamente para producir los 20.000 kilos, pero sí puedo producir 2 veces al año, que ellos no lo pueden hacer. ¿Sí? Porque ellos sí ven otoño, nosotros aquí no vemos otoño. ¿Ok? Otro factor, que nosotros acá no podemos utilizar el maíz para consumo animal. O sea, su sistema de producción, el sistema de producción de ellos es diferente al de nosotros. Ellos no utilizan el maíz para consumo humano. Ellos no comen arepa. ¿Sí? Ellos no utilizan el maíz para consumo humano. De lo que ellos tienen más barato creo que es el maíz. En cambio, nosotros acá, primero, no producimos lo suficiente, porque ya les dije que producimos 10.000 kilogramos de materia seca por hectárea. No producimos lo suficiente. Y aparte de eso, primero tiene que ir a consumo humano. Y para consumo animal, utilizamos los subproductos. No sé si han escuchado la harina de maíz. ¿Sí? Pero ya eso le han sacado la harina de maíz de consumo humano. ¿Sí? Lo otro es el precio. Si yo la utilizo para consumo humano, el precio que pueda tener para consumo animal no la puedo utilizar para consumo animal porque ese precio no me va a dar resultado, me va a sacar del mercado. ¿Sí? Entonces, por esa razón, ahora otra cosa, a ellos, cuando lo que les dije, cuando el grano está llenando, aparte de las horas luz, les coincide que también está lloviendo. O sea, tienen horas luz, humedad en el suelo. Tienen todos los factores para... O sea que se ahorra en el riego. ¿Ah? Se ahorra en el riego. Exacto. Entonces, por eso, los mayores productores en el mundo del maíz son Estados Unidos y Argentina también, pero no es de los principales. O sea, los primeros son Estados Unidos y antes de la guerra Ucrania. Antes de la guerra. Y después venía Argentina. Porque ¿qué pasa con Argentina? Que ellos producen 20.000 kilos, pero no tienen la misma cantidad de tierra sembrada de maíz. Por eso no están entre los primeros. ¿Se va? Pero usted va a pedir cupo o no? No, yo tengo. Ok. ¿Qué era?
¿Quedó claro lo del fotoperiodo? ¿Quedaron claras las estaciones? Creo que sí. ¿O no? Si no, lo volvemos a repetir. ¿No? Ajá. ¿Quién conoce esa planta? ¿De quién es eso? Ajá. Entonces, esa planta, No sé, yo no conozco nada. no. Sí, a mí conmigo. Sí, pero nunca he conocido una más. La planta. ¿Qué digo? ¿Cómo? Ajá. Entonces, la planta de yuca, Pero eso si la conocen, esa planta sí está adaptada a las condiciones. ¿Cómo? Todo el año. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? ¿Ustedes han visto un cultivo de yuca cuando tiene más o menos 2 meses? ¿Sí lo han visto? ¿Qué pasa con ella? Con las hojas. ¿Ah? Se caen. Exacto. Las hojas de abajo, ellas se caen. Es más, ustedes se pueden doblar. ¿Por qué pasa eso? Ya va a ver. Ustedes se pueden doblar y pueden mirar por debajo y van a ver el otro extremo, que por debajo no hay nada. ¿Por qué la planta? Les dije que la luz solar acá en Venezuela entra en forma perpendicular. Entonces ya las hojas basales, ¿verdad?, no realizan fotosíntesis. ¿Sí? O sea, ya no son activas fotosintéticamente. Entonces, como son una carga para la planta, ella lo que hace es que las bota y se queda con las hojas que son fotosintéticamente activas. Si quieren hacerlo, Profe, yo tengo una matica así, no sé de qué es la verdad, pero tiene esa forma de hoja. Y yo me he dado cuenta que sí, no sé cómo se llama. Y me he dado cuenta que cuando no le... ¿Ah? ¿Qué? me he dado cuenta de que Es así como se es. parece igualito. Profe. Ajá. Y yo pienso que es una mata emocional, porque por lo menos... Sí. No, profe, o sea, sí, por Creo lo que esa clase menos... no fui. Yo le he hecho, no, profe. O sea, Ajá, por lo emocional. menos yo no le he hecho agua, por decir, yo le he hecho agua en la mañana y en la noche. Ajá. Si no le he hecho agua en la mañana, se caen las hojas y se pone triste. Pero si le he hecho agua de una vez, se vuelve a levantar. O sea, no entiendo qué le pasa a ella. Pero yo digo que es emocional porque se pone triste. En serio. Se cae así. Escuchen esto. Y tengo videos, profe. Tengo videos de que yo llego de la universidad y la consigo triste. Y le echo el agua y ella se levanta. Y yo digo, qué mata tan extraña, o sea. Las plantas. Yo le echo agua todos los días. Tiene todo No, eso. pero las plantas. No, demasiado se pasa, pero caerse todo. O sea, Las sí. plantas, a veces, o sea, si, por supuesto, si no tienen humedad en el suelo, o sea, no Profe, tienen humedad. Es que ella está en un Ellas- apartamento. O sea, ya no le entra el sol así templado. Bueno, ella pero está- ellas tienen entonces un estrés hídrico. Tienes 3. Te paso. Bueno, todos sufren de estrés. Las plantas es un ser vivo también. Te estoy diciendo, un estrés hídrico. O sea, un estrés por Por el falta agua. de, Por falta de agua. de humedad. Ay, exacto, Dios. de agua. Entonces, las plantas en las hojas, lo que les dije hace rato, tienen una estructura que se llaman estomas. Se los mencioné hace rato. Los estomas. Que cuando la célula vegetal tiene que estar turgente, ¿sí? Cuando hablé de la fotosíntesis, del CO2, del intercambio de CO2 con oxígeno y del agua que absorben por la raíz, viaja por el xilema que está en los tallos. ¿Sí? Bueno, entonces para que algunas estructuras y algunos nutrientes, o los nutrientes, la planta pueda absorber nutrientes, tiene que tener humedad. Por eso. ¿Ya? Hay que poner una regadera. Entonces, por eso es que dice que cuando le echas el agua, porque si no tiene un estrés hídrico. Entonces
cierra, ¿ya? Y no hay ese intercambio de CO2 y oxígeno. Ah, ok. Y yo pensé que era que estaba enferma o algo así, porque era que se moría así. Yo decía, ¿será? No, porque las plantas también se enferman, pueden Claro. tener algo. Y yo, Aquí vas a ver plagas y enfermedades también. Bueno, que sea eso y no sea otra cosa. Y yo necesito. Ajá, bueno. Ajá, ya saben lo de la... Tengo que saber lo Y espero que lo hayan visto, ¿no? No es el que dijo que se le caían las... Me imagino que sí lo había. Lo de la hoja. ¿Conocen este pasto? ¿No lo han visto por ahí? Profe, ¿por qué se caen las hojas? ¿Cómo? ¿Por qué se caen las hojas? Porque ya no son fotosintéticamente activas, o sea, la planta no las va a utilizar. Y entonces las deja. Porque son una carga. Dejan de producir la fotosíntesis. No. No le llega No le llega energía. Sí. Las hojas de arriba son fotosintéticamente activas y son las que van a hacer la actividad de la fotosíntesis. Las basales son las que se caen. Y sirven de abono también. Claro, materia orgánica. ¿Ya? Las basales. Porque lo que van a hacer es carga, una carga para la planta. Ajá, entonces. ¿Alguien conoce este? Ah, Guinea. ¿Quién lo dijo? Ajá. Guinea. ¿Qué pasa con la guinea y el fotoperiodo? A ver, ¿quién sabe? No. Digo yo. La guinea o Panicum maximum, que se vayan aprendiendo los nombres. Panicum maximum. Panicum maximum. De todas maneras, en la clase, no, tranquilo, en la clase 3, o sea, yo se lo digo para que lo vayan escuchando, pero en la clase 3, lo van a ver. Yo solamente me acuerdo el nombre del maíz, se llama maíz. Y ya no se llama Panicum maximum, ahora le cambiaron el nombre porque se dieron cuenta que ya no produce una panícula. ¿Sí? Megatirsus se llama ahora. Ahora se llama Megatirsus maximum. ¿Sí? Entonces, esa es la guinea común. Hay variedades o hay híbridos, ¿verdad? Está, no sé si la han escuchado, Mombasa, Tanzania. Ahora hay otra, Miyagi. Ahora hay otra, ya no me acuerdo. Pero bueno. O sea, esas están agrupadas dentro de la... Son Panicum también, o sea, son Megatirsus también, pero son otra especie, o sea, otra variedad. Paredado también. Paredado, esa. MG12 paredado. Esa es la que dijimos los dos. Esa. Ajá. ¿Qué pasa con esto? Es sensible a fotoperiodo. ¿A foto qué? Fotoperiodo. Ah. Es sensible a fotoperiodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si es sensible a fotoperiodo, cuando ella, digamos, ella en junio, ella puede crecer, digamos, yo meto los animales los dejo 20, cuando está a una altura de 20 centímetros del suelo, saco los animales, ella va a crecer, va creciendo 1,80 m, 1,90 m, puede llegar hasta 2 metros. Y de ahí se activa lo que llamamos panícula, que es la floración. Se activa la floración, que luego eso se va a convertir en semilla. ¿Sí? Pero le estoy hablando de junio. ¿Ok? A partir del 15 de octubre, digamos, o mencionemos que en diciembre y todavía está lloviendo, un año atípico y que todavía esté lloviendo, ella viene igual
meto los animales, cuando tengan 20 centímetros, los saco, ella empieza a crecer, cuando llega 1 metro, activa la panícula. No sé si se han dado cuenta que en octubre, en el segundo pico de lluvia, ella crece, pero semilla bajita. ¿No lo han visto? ¿No se han dado cuenta? ¿Sí? Y en el primer ciclo, porque ahí sí llueve, digamos, ella crece 2 metros. Entonces voy a tener la mitad de producción en el segundo pico de lluvia. O sea, no va a tener la misma producción en los 2 picos. ¿Sí se entiende? Y eso es por las horas luz, por el fotoperiodo, porque ella es sensible a fotoperiodo. Por eso es que yo no debo regar. Muchos productores no lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos vienen y te dicen, Vértale, pero se quedó chiquita el pasto, mira, no. El año que viene le vamos a echar fertilizante. Compran fertilizante, le echan fertilizante. Ajá, ahora sí, vienen igualitos. Agarra, crece, lo que lleva 1 metro, la floración y hasta ahí llegó el crecimiento. El año que viene le pongo riego. Y así pasa, y así están, pero no lo saben y es por esto. Porque esto es sensible a fotoperiodo. Por eso es que yo no debo regar pasto guineo. Porque cuando los días son cortos o tengo menor cantidad de horas luz, ¿verdad? Es en periodo seco. Entonces no compensa la inversión, el mantenimiento del riego, bomba, no compensa con la producción que me va a dar este pasto. Prefiero utilizar un pasto que no sea sensible a fotoperiodo, que yo lo pueda comparar y me dé lo mismo de kilogramos de materia seca por hectárea en el primer periodo de lluvia o en el primer ciclo, siempre. O sea, me dé la misma cantidad de kilogramos de materia seca por hectárea. Y ese quizás es el pasto que yo tengo que buscar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Entonces el periodo recomendable sería en junio. ¿Cómo? El periodo recomendable para ese tipo de pasto sería en junio. No, lo que pasa es que no vas a tener un tipo de pasto en junio y otro tipo de pasto en diciembre o a partir del 15 de octubre, porque ya a partir del 15 de octubre se empieza a ver la sensibilidad fotoperiodo en guineo. Entonces, si yo voy a regar, puedo utilizar otro tipo de pasto que no sea sensible a fotoperiodo. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Si no, lo volvemos a explicar. Te veo así como que... No, sí. ¿Sí? No, lo explica, Lo vuelvo a explicar. Ok. El pasto guinea es sensible a fotoperiodo. Entonces, como les dije, un año atípico, digamos que en diciembre, ¿verdad? Está lloviendo todavía. Entonces, si está lloviendo todavía, aquí en diciembre voy a tener menor cantidad de horas luz. Entonces ella va a crecer, pero no va a crecer tanto como si fuese junio, digamos. ¿Ok? Porque en junio tengo mayor cantidad de horas luz. ¿Sí? Entonces en junio ella puede crecer 2 metros y en diciembre va a crecer 1 metro. Porque aquí ella se va a activar lo que es la floración, pero cuando llegue a 2 metros voy a tener mayor cantidad, mayor producción de follaje, que es lo que me interesa a mí para la alimentación animal. Es lo que se come el animal, la hoja. ¿Sí? Y aquí voy a tener 1 metro, en diciembre voy a tener 1 metro con el mismo pasto. Voy a tener solamente 1 metro, voy a tener menor cantidad de follaje, de comida para el animal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Así yo le coloque riego
acá en diciembre, porque estoy pensando en otra cosa, en que puede ser por nutrientes, que puede ser por humedad, digamos, así le coloque yo riego en diciembre, no va a llegar a los 2 metros, porque necesita luz, horas luz solar, para hacer fotosíntesis. ¿Sí? Ahora sí. Profesor, ¿y el pasto morado de qué color? El pasto, Morado. pero estás hablando de elefante, pasto de corte. Ajá, elefante. No necesariamente, no. Sencilla. Ese crece normal. Por eso, pero eso es generalmente. Se puede utilizar también para pastoreo, pero generalmente se utiliza como pasto de corte. King grass, elefante morado, elefante enano. ¿Cómo? Cuba 22, pero ya es otro, no es de la especie de los elefantes. Cuba 22, híbrido 115, creo que hay uno también. Roda, creo que hay otro. Clon 51 también es otro. Hay muchos tipos, son pastos de corte. Pero ese sale en cualquier daño, ese sí. Sí, no tiene sensibilidad a fotofónica. Ok. Les menciono el pasto guinea porque es el más común. Esto lo van a ver en todos lados. Es más, se dice que es un pasto, o sea, es un pasto cultivado, digamos, porque él viene de otro país. Entonces siempre va a ser un pasto cultivado, pero es un pasto naturalizado, porque tiene muchísimos años aquí y ya se ha adaptado a diferentes localidades, o sea, a diferentes estados. Entonces quizás ustedes van a Machique, lo van a ver. Laberinto, lo van a ver. Aquí lo van a ver en menor cantidad, pero siempre se ve una macollita por ahí. ¿Ok? Entonces por eso les menciono porque es más importante. Okay. Otra cosa que les voy a mencionar con las precipitaciones. O lo vemos ahora. Bueno, se lo voy a decir de una vez, no vaya a ser que se lo olvide. Dependiendo, ahorita vamos a ver los tipos de bosque que son las zonas de vida. ¿Sí? Lo dejamos para después para que me entiendan. Ajá. Entonces aquí marcamos lo que es Apure, Guárico y Zulia, porque son, digamos, pasto superficie cubierto por entidad federal. O sea, la superficie del pasto que tenemos en cada uno de los estados. ¿Sí? Total de hectáreas, pastos naturales y los cultivados de corte y permanente. Ya les dije que cultivado quiere decir que vienen de otros países. ¿Sí? Okay. Entonces tenemos de corte y permanente. Los naturales son los que ya han estado aquí por millones de años. ¿Sí? Okay. Entonces, en Apure tenemos total 2.963.765 hectáreas en total de superficie de pasto. ¿Sí? Guárico tenemos 2.345.671 y en Zulia tenemos 2.136.912. ¿Okay? Ahora vamos a ver de pastos naturales, o sea que son propios de acá, que no han venido de ningún lado y que tienen, al ser naturales, como tienen muchísimos años aquí, quiere decir que tienen muchísima adaptación, casi que nunca, o sea, no van a desaparecer. Entonces, en Apure tenemos 2.046.000. En Guárico tenemos 2.004.816. Y en Zulia, fíjense cuánto tenemos, 8.795
de pastos que son propios de acá, o sea, son, digamos, nativos. Ahora, miremos los cultivados, o sea, bien sea deporte o permanente. Apure, tenemos 1.645 de corte y 116.024. ¿Sí? Los pastos que han venido de otras localidades y los he establecido aquí. En Guárico tenemos 6.453 y 334.402. Y en Zulia tenemos de los cultivados 87.278 que son de corte y 2.040.839. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Ahora vamos a ver esto. Producción de leche por entidad federal, o sea, por estado. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles tenemos marcados allá? Apure, Guárico y Zulia. Son los que estamos estudiando. En Apure tengo 10.000, dice miles de litros. 10.246. ¿Sí? Miles de litros. En Guárico tengo que la producción es de 40.022. Y en Zulia 965.619. O sea, acá tengo más que en los otros estados, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué hace que en el Zulia tenga yo mayor cantidad de litros de leche? La producción del pasto permanente. El pasto cultivado. Quiere decir que los pastos que yo traigo de otras localidades, que son pastos mejorados, ¿verdad? Tengo mayor cantidad en el Zulia. ¿Sí? En cambio, en los otros estados, en los llanos, tengo mayor cantidad, pero de pastos naturales. O sea, que han estado siempre ahí. Ahora, quiere decir que esto obtengo mayor producción de leche con esos pastos mejorados, que no los tengo en los otros estados. ¿Se entendió? Sí. Ok. ¿Y esas Ahora, producciones al año? ¿cómo? Esas producciones al año. Esto es una estadística, esta producción dice miles de litros, pero no dice decir cuánto evaluaron. Pero lo mismo que evaluaron ahí es lo mismo, o sea, es el mismo trabajo. ¿Sí? Ok. Ajá. Ahora, nosotros lo que tenemos que ver es por qué en el Zulia tenemos si los pastos cultivados, esos mejorados, son mejores, ¿por qué no los tenemos en esos otros estados? ¿Sí? ¿Qué pasa en los estados, en los llanos? Muchos de esos, en los llanos, el ciclo de lluvia no es igual al de nosotros. No son 2 picos de lluvia. Ellos tienen 6 meses de lluvia y 6 meses de sequía. Y esos 6 meses de lluvia son 6 meses de inundación, porque son suelos que tienen poca pendiente, ¿verdad? Y entonces se saturan los ríos y hasta que esa agua no se desplace, tampoco el agua se va a desplazar del terreno. ¿Sí? Ok. Entonces, es muy difícil que un pasto mejorado se adapte a esas condiciones. Inundación, 6 meses de sequía. Entonces, ya los pastos nativos, o los naturales, porque tienen ahí millones de años, y esos millones de años son millones de años de adaptación. ¿Sí? Entonces, no es fácil adaptar ese tipo de pasto a esas condiciones de los llanos. Lo que les decía de las zonas de vida.
Inclusive, yo no sé si en algún momento llegaron a escuchar en los llanos, como son, eso se inunda, son suelos que se inundan. En alguna oportunidad, hace, no sé, gobiernos atrás, hicieron como unas compuertas, ¿verdad? ¿Para qué? Cuando empieza a caer la lluvia, ellos abren las compuertas para que esa agua drene, se vaya, empiece a salir. Cuando ya cesan las lluvias, tal, que ya el agua va desplazando, cuando ya el agua va desplazando, ellos la cierran. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde, qué parcela va a desocupar primero? O sea, va a salir primero de la inundación, o sea, va a quedar sin agua, la que esté más lejos del río, ¿cierto? Entonces ellos dicen aquí, cierren la compuerta. Entonces esa agua va a quedar ahí. Supongamos que mi parcela está aquí y el río pasa allá. Mi parcela va a ser la primera en que va a quedar sin agua. Entonces yo digo, cierren las compuertas. ¿Para qué? Para que me quede cierta cantidad de agua ahí. Y entonces, si tengo 6 meses de sequía, ya no voy a tener 6 meses, sino a lo mejor 5, porque me va a quedar esa cantidad de agua ahí por las compuertas cerradas. Eso lo hicieron supuestamente para que no se inundara, pero igual todo se inunda. Igual. Pero hacen esa función de que la cierran y me queda esa cantidad de agua. Y voy a tener menor tiempo de sequía. Eso creo que lo he visto también, no sé si es en África. ¿En África será? Que hacen unos pozos que tienen, no sé, 50 centímetros 2 metros de diámetro, 50 centímetros de profundidad. Cuando caen aquellos palos de agua, eso se va a llenar de agua y eso evita un poco la escorrentía y esa agua va a quedar ahí por cierto tiempo. También lo hacen así. Ajá. Entonces, hablemos de las zonas de vida. Esto es en base a porcentaje, de acuerdo, cuando hablamos es de la cuenca del lago de Maracay. ¿Sí saben cuál es la cuenca? Bueno, ahora más adelante. Bosque seco tropical está representado por el 45%. Bosque muy seco tropical representado por el 12%. Y este bosque húmedo premontano, bosque muy húmedo premontano y montano bajo, 10%. Monte espinoso tropical, 2%. Maleza desértica tropical y bosque muy húmedo montano, 1%. Eso para representar la zona de vida en el 100%. Ahora, ¿de qué dependen estas zonas de vida? De la cantidad de precipitación que cae en la localidad. A ver. Entonces, este señor que está aquí, Aldrich, realizó toda una metodología para clasificar esas zonas de vida. Entonces tengo bosque muy seco que va de 450 a 950 milímetros. ¿Se recuerdan cuando les dije que en el bosque muy seco tropical no se establece el pasto guinea porque está por debajo de los 1000 milímetros? Okay. Entonces, esto, bosque muy seco tropical, sería la zona de Maracay. ¿Sí? Inclusive, muchas veces, ¿se recuerdan la gráfica de precipitación? Entonces, muchas veces, acá, en el bosque muy seco tropical, ese primer ciclo de lluvia no se da, no pasa. Entonces, pero es seguro que va a llover en el segundo ciclo. ¿Sí? Eso pasa en algunos años, que aquí en marzo no llueve.
llueve es en septiembre, segundo ciclo de lluvia. Entonces, bosque muy seco tropical, 400 a 950. Bosque seco, de 950 a 1800. Bosque húmedo, de 1800 a 3500. Y bosque muy húmedo, de 3500 a 6000. Entonces, en este rango aquí está donde es el río, lo que es el río. Es una zona, ¿verdad? Allá, Jesús María Centú, Coloncito, Santa Bárbara, allá, es este tipo de. ¿Sí? Bosque muy seco, Maracaibo. ¿Ah? Quizás hasta por ahí como, ¿sí saben cuál es la carretera de Perijá, verdad? Sí. Desde el 18, pongamos, para allá. Muy seco. ¿Ah? Muy seco. Ok. Bosque muy seco, quizás estaríamos hablando hasta el 25, el 30, por ahí, kilómetro 30, por ahí. Ya cuando hablamos del 35 para allá, quizás, ya es bosque seco. Ya cambia. ¿Qué pasa con esto? Que entonces yo tengo algo que llamamos zonas de transición, que es el límite entre este y este, o entre este y este, o entre este y este. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, el 25, el 30 es un límite entre bosque muy seco y bosque seco. ¿Sí? Ok. ¿Por qué yo tengo que conocer eso? Esas zonas de transición. Porque quizás yo busque, yo quiero tener el mejor pasto en mi finca, mejor calidad, mayor productivo, sí, ¿verdad? Yo quiero tener lo mejor para que esos animales me produzcan más, estén siempre con buena condición corporal. Pero si yo estoy en una zona de transición, quizás en unos años, estoy hablando de las precipitaciones, en unos años se comporte como bosque muy seco, pero quizás el año que viene se comporte como bosque seco, porque estoy en una zona como, digamos, como la frontera. ¿Sí? Estoy en una zona límite. Entonces, unos años se me puede comportar así, otros años se me puede comportar así. Yo tengo que conocer eso porque a la hora de yo establecer un pastizal, yo necesito establecer el pasto que se adapte a las peores condiciones de precipitación de mi zona de vida. ¿Sí se entendió? O sea, si este año se comporta, digamos, este año se haya comportado como bosque seco, yo no voy a salir en carrera a buscar, porque ya yo aquí se establece el pasto guineo. O sea, mi finca está entre estos dos límites. Entonces, como este año yo veo que se comportó como bosque seco, yo salgo corriendo y digo, no, voy a sembrar pasto guineo. Ah, pero entonces el año que viene se comporta así. Otra vez así. Entonces va a ser un año, digamos, como dicen, malo. Son años malos. Y entonces, esto que sembré con esto se va a perder. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Por qué debo conocer eso? Entonces, si yo lo veo así y estoy en una zona de transición, yo tengo que buscar un pasto que se adapte a esto, para que cuando me toque esto, no se pierda. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, bueno, ya saben de la clasificación. ¿Sí? Y esto me sirve, como ya les dije allá, en la precipitación, cuando hablábamos de la magnitud, que en realidad la magnitud sería esto. ¿Sí se entiende? O sea, la cantidad de milímetros por año que caen en una localidad. Esto es un promedio. ¿Sí? Pero yo también, al medir con el pluviómetro, voy a sacar la cantidad de milímetros que caen en un año.
en mi finca. ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿O no? Y yo les dije que esto, o bien sea por año, bien sea por hora, o sea que sería la intensidad, cuando hablo de por hora, ¿sí se recuerdan? Sí. Sería la intensidad, digamos los 400 milímetros representan 400 milímetros, 400 litros por metro cuadrado de superficie. ¿Sí se recuerdan que lo dije? ¿O ya no se acuerdan? ¿Sí? Que es la equivalencia. Que es lo que representa el volumen. ¿Sí? Se los voy a decir ahora, pero se los digo otra vez allá en griego. Para hacerles un ejemplo. Es como si yo midiera, cuando hablan de nieve, dicen cayeron 10 pulgadas, 12 pulgadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la nieve no percole en el suelo, se mantiene, entonces ellos lo pueden medir. Nosotros no, porque eso se va a infiltrar en el suelo. Entonces lo medimos con el pluviómetro y está representado en litros por metro cuadrado de superficie. ¿Sí? Pero no lo voy a, porque parece que quedan. Esto es continuación de qué? Unidades agroecológicas. Entonces, ¿se recuerdan cuando hablábamos de los porcentajes? Entonces, acá tenemos monte desértico tropical, monte espinoso tropical. Sería esta parte. Desértico y espinoso, o sea, zona seca. ¿Sí? Luego tenemos bosque muy seco tropical. No, bosque muy seco tropical, que sería esta parte de acá, que sería lo naranja. Lo que pasa es que ahí no se distingue, sería esta parte de acá. Bosque seco tropical, que sería en amarillo. Bosque muy húmedo tropical, que sería esta parte de acá. Lo amarillo, lo verde. Bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo tropical, verde claro. Y bosque húmedo premontano, bosque muy húmedo premontano y bosque muy húmedo montano, que sería lo verde oscuro. ¿Sí? Eso fue lo que te dije. Esta zona sería bosque húmedo, muy húmedo. ¿Se entendió? Entonces esto, en la cuenca del lago de Maracaibo, ¿por qué decimos cuenca del lago? ¿Por qué le llamamos cuenca del lago de Maracaibo? ¿Ah? Alrededor de. ¿Y qué pasa con eso? En cuanto a la lluvia. Que hay congelada, o sea, posibilidad de lluvia. No, porque aquí es seco. Y está al lado del lago de Maracaibo. Sí, nada. Todas las lluvias que caen convergen, toda esa agua, digamos, convergen hacia los ríos. Y esos ríos, ¿a dónde van a dar? Al lago de Maracaibo. Entonces, fíjense que es alrededor y por eso le decimos cuenca del lago de Maracaibo. ¿Sí? Ajá, otra cosa. Lo que pasa es que es esta lado. Esto es para representar los vientos alisios. Entonces, si los vientos alisios vienen del norte, ¿verdad? Donde hay mayor cantidad de viento, hay menor cantidad de lluvia. Ok, entonces, los vientos alisios que vienen del norte, ¿verdad? Se llevan esa humedad hacia el sur. ¿Sí? Entonces, mayor cantidad de viento, menor cantidad de lluvia, y a medida que van hacia el sur, hay mayor cantidad de lluvia. Hemos